Algo realmente fuerte se está aproximando a la Tierra y podría golpearnos en los próximos meses si no nos preparamos cuanto antes. El fondo del Océano Pacífico se está calentando y no es una forma de hablar. En los últimos meses, la temperatura del agua en una franja enorme del Pacífico viene subiendo mes tras mes y no es un aumento cualquiera. Los científicos que monitorean esto todos los días ya lo confirmaron. El Niño está acá y viene fuerte. Pero espera, porque esto recién empieza. Los mismos modelos que predijeron su llegada ahora apuntan a algo mucho más grande. No un El Niño cualquiera, un Super El Niño. Uno de esos que solo aparecen un puñado de veces por siglo y que la última vez que ocurrió cambió el clima de medio planeta durante casi un año entero. Según el Washington Post, este evento podría llevar la temperatura global a niveles récord justo porque el planeta ya no logra deshacerse tan fácil del calor que viene acumulando de años anteriores. Sequías que dejan sin agua países enteros, inundaciones que borran pueblos del mapa, océanos que se calientan tan rápido que matan corales que tardaron siglos en formarse. Todo esto ya pasó antes, cada vez que un evento de esta magnitud golpeó al planeta. Y no hace falta esperar a que pase. Ya está pasando. En TikTok o Instagram seguramente ya viste vídeos de ciudades cubiertas de humo o de gente escapando con el fuego de fondo. No es exageración de las redes. Y acá va un ejemplo concreto. Es julio de 2026. Ávila, España. Un incendio forestal ya arrasó más de 50.000 hectáreas y las llamas avanzan también sobre el sur de Francia. En las últimas semanas, incendios fuera de control obligaron a evacuar a más de 300.000 personas, una de las operaciones de evacuación más grandes en la historia de Europa. La situación fue tan grave que ambos países terminaron pidiendo ayuda a la Unión Europea, que ya desplegó aviones, helicópteros y cientos de bomberos desde otros países del continente para intentar frenar el fuego. Y del otro lado del mundo está pasando lo opuesto. Seguramente también circularon en redes esos vídeos del agua desbordándose con una fuerza que da miedo. Miren este otro caso. Es julio de 2026. Cataratas del Iguazú, frontera entre Argentina y Brasil. El río se desborda por completo. Lluvias excepcionalmente intensas en el sur de Brasil dispararon su caudal a casi 6 veces el nivel normal, obligando a cerrar el acceso a la Garganta del Diablo, el salto más famoso de todo el complejo. Según pudimos encontrar en Infobae, esta crecida también está asociada al mismo fenómeno de El Niño. Y la misma lluvia forzó a represas de la región, como Itaipú, a liberar agua de sus embalses para intentar controlar el nivel de los ríos. Y hay algo más que ya se está viendo, esta vez bajo el agua. Y para quienes siguen cuentas de naturaleza en redes, tal vez ya notaron algo raro en los vídeos de fauna marina de las últimas semanas. Y acaba otro caso. En ese mismo mes, en las costas de Perú y Ecuador, las aves marinas empezaron a morir en masa. Biólogos vienen reportando nidos de pingüinos de Humboldt casi abandonados, porque los bancos de peces de los que dependen para alimentarse se están hundiendo desplazando hacia aguas más frías. Algunos pelícanos ya empezaron a moverse hacia las ciudades, buscando comida en basurales, algo que ya había pasado en Lima en 1972, durante otro El Niño fuerte. Y en Estados Unidos, especialistas vienen reportando la aparición de tiburones blancos jóvenes en zonas y momentos donde normalmente no se los ve. Otra señal de que la vida marina ya está reacomodándose frente al calentamiento del Pacífico. Y esto es solo el principio. ¿Qué es exactamente lo que se viene? ¿Qué tan fuerte puede llegar a ser? ¿Y qué pasó las últimas veces que algo así golpeó al planeta? Hoy vamos a explicar todo esto. Para entender por qué esto es tan importante, primero hay que saber qué es El Niño. En el Océano Pacífico, los vientos alisios normalmente soplan de este a oeste, cerca del Ecuador. Estos vientos empujan el agua caliente de la superficie hacia el oeste, acumulándola cerca de Indonesia y Australia. Mientras tanto, en la costa de Sudamérica, ese movimiento deja espacio para que suba agua fría desde el fondo. Esa agua fría trae con ella nutrientes, y esos nutrientes alimentan a los peces. Por eso, Perú y Ecuador tienen una de las pescas más ricas del mundo. Pero cada 2 a 7 años, algo cambia. Los vientos se debilitan, a veces hasta se invierten,
Y sin esos vientos empujando el agua hacia el oeste, el agua caliente que estaba acumulada allá empieza a moverse de vuelta hacia el este, hacia la costa de Sudamérica. Eso es el Niño. Nadie puede predecir con exactitud cuándo va a pasar esto. No sigue un calendario fijo, como las estaciones del año. Simplemente ocurre, cada tanto, cuando las condiciones se alinean. Y cuando pasa lo contrario, cuando esos vientos se hacen más fuertes de lo normal y el agua fría se acumula todavía más de lo habitual frente a Sudamérica, a eso se lo llama la Niña. Es, básicamente, la otra cara de la misma moneda. El nombre El Niño viene de los pescadores de Perú y Ecuador, de hace siglos. Notaron que cada cierto tiempo el mar se calentaba justo por esta época del año, cerca de Navidad, y le pusieron el nombre de El Niño, en referencia al Niño Jesús. Al principio era solo un nombre local para una corriente cálida. Recién en la década de 1960 se entendió que el océano y la atmósfera funcionan como un mismo sistema. Pero eso no es todo. Con los años, algo más quedó claro. Cuando el agua fría deja de subir frente a la costa, los nutrientes que traía también desaparecen. Y sin esos nutrientes, los peces que dependen de ellos, sobre todo la anchoveta, empiezan a escasear. Esto ya pasó antes, y en serio, durante los eventos más fuertes del Niño, empezando por el de 1972, la pesca de anchoveta en Perú, que llegó a ser la más grande del planeta, se desplomó casi por completo. El golpe económico se sintió en cadena, incluso en el precio mundial del alimento para animales, porque buena parte de esa anchoveta terminaba convertida en harina de pescado. Hoy sabemos que el Niño es mucho más que una corriente cálida frente a una costa. Es uno de los fenómenos climáticos más poderosos del planeta, capaz de cambiar el clima de continentes enteros durante meses y de subir la temperatura promedio de todo el globo. Y ahora mismo está pasando. Hace apenas unos meses, a comienzos de este año, el Pacífico todavía estaba en la fase de la Niña. Después pasó por una etapa neutral, sin inclinarse para ningún lado, y en cuestión de semanas, el océano giró por completo hacia el Niño. Como dijimos antes, este El Niño no es uno cualquiera, es uno mucho más grande. Los científicos miden la fuerza de un El Niño como un número. Toma la temperatura del agua en una zona específica del Pacífico, la comparan con el promedio de los últimos 30 años y ven cuánto se aleja de lo normal. A esa diferencia le dicen anomalía. Si esa anomalía es de medio grado, ya se considera un El Niño débil. Si sube a 1 grado, es moderado. Si llega a 1,5 grados, es fuerte. Para calcular esa diferencia hay una red de boyas flotando en pleno océano Pacífico, midiendo la temperatura del agua las 24 horas del día, además de satélites que observan la superficie del mar desde el espacio. Toda esa información se junta mes a mes para armar el número que los científicos usan para clasificar cada evento. Pero si esa diferencia llega a 2 grados o más, ahí entramos en otra categoría. Ahí es cuando hablamos de un super El Niño. Desde 1950 solo hubo un puñado de eventos que llegaron tan alto. Mirad estos números un segundo. El más fuerte registrado fue en 2015, cuando esa diferencia llegó a 2,6 grados. Antes de eso, en 1997, llegó a 2,3 y en 1982 a 2,2. Solo estos 3 cruzaron esa línea en más de 70 años de registros. Y este año, algo parecido podría estar por pasar de nuevo. La OMM ya lo confirmó, la probabilidad de que el Niño esté presente durante la segunda mitad de este año supera el 90%. Eso, por sí solo, ya casi no deja lugar a dudas. Y hay una fecha exacta para esto. Es 11 de junio de 2026, Washington DC, Estados Unidos. La NOAA confirma, el Niño ya está acá y sube el nivel de alerta oficial. Pero la verdadera pregunta no es si el Niño va a estar, es qué tan fuerte va a llegar a ser. Hace apenas unas semanas, los científicos calculaban que había un 63% de probabilidad de que este evento llegara a esos 2 grados o más, entre octubre y diciembre de este año. Y aquí viene lo más inquietante. En menos de un mes, ese número ya subió a un 81%. Una locura. 18 puntos de golpe en menos de 30 días. Eso no es un ajuste menor. Es un salto grande, y en una sola dirección, hacia arriba. Y pasa porque el agua del Pacífico se sigue calentando más rápido de lo que los propios modelos anticipaban apenas semanas atrás. Los modelos climáticos, además, casi no dejan lugar a dudas de que el fenómeno va a continuar.
casi todos coinciden en que este va a ser, como mínimo, un evento fuerte. Y la mayoría ya apunta directamente a súper. Pero espera, porque los números por sí solos no dicen mucho. Para entender lo que esto realmente significa, hay que mirar atrás. Hay que ver qué pasó las últimas veces que el planeta vivió algo así. Empecemos con un ejemplo rápido. Es 1997, Indonesia y el sudeste asiático. El humo de incendios forestales masivos cubre ciudades enteras durante semanas. El Niño de 1997-98 sigue siendo, para muchos climatólogos, el ejemplo de manual de lo que puede hacer un evento de esta magnitud. ¿Alguno de vosotros se acuerda de ese año? Ese año, partes de Indonesia y del sudeste asiático sufrieron sequías tan severas que ayudaron a desatar esos incendios forestales masivos. Al mismo tiempo, en la costa oeste de Estados Unidos, las lluvias se multiplicaron, provocando inundaciones y deslizamientos de tierra. En Perú, pueblos enteros quedaron bajo el agua. Y en el océano, el calor extra fue suficiente para destruir a los corales en zonas tropicales de todo el planeta, matando corales que habían tardado siglos en formarse. Casi 20 años después, en 2015-16, volvió a pasar. Seguramente, ya varios de vosotros lo recuerdan, porque fue todavía más fuerte que el de 1997. De nuevo, sequía e incendios en el sudeste asiático. De nuevo, inundaciones en Sudamérica. Y de nuevo, un evento masivo de blanqueamiento de corales, esta vez uno de los más grandes jamás registrados, que golpeó especialmente a la Gran Barrera de Coral en Australia. Los corales pueden tardar entre 10 y 20 años en recuperarse de un evento de blanqueamiento severo. Y como estos dos Super El Niño ocurrieron con menos de 20 años de diferencia, muchos corales ni siquiera habían terminado de recuperarse del primer golpe cuando llegó el segundo. Y antes de esos dos, en 1982-83, pasó algo parecido. Fue el primer Super El Niño del que la ciencia moderna tiene un registro tan detallado, y tomó a gran parte del mundo por sorpresa, porque todavía no existían los sistemas de alerta temprana que existen hoy. Ese evento también trajo sequías extremas en Australia e Indonesia y lluvias torrenciales en la costa de Sudamérica, dejando en claro, por primera vez con tanta claridad, que un fenómeno nacido en el medio del océano podía golpear a medio planeta a la vez. Pero hay algo que conecta a los tres, y es, tal vez, lo más inquietante de todo. Tan solo mirad esto. 1998 y 2016 terminaron siendo, en su momento, los años más calurosos jamás registrados en todo el planeta. Esto no es casualidad. Durante un Super El Niño, el océano libera al aire una enorme cantidad de calor que había estado almacenando. Ese calor no viene de la nada. Ya estaba ahí, guardado en las profundidades. El Niño simplemente lo saca a la superficie y de ahí a la atmósfera entera. Es como si el planeta tuviera una batería de calor guardada en el fondo del Pacífico. Esa energía tarda años en acumularse, silenciosa, sin que nadie la note desde la superficie. Y cada tanto, esa batería se descarga de golpe en cuestión de meses. Pensad en lo que eso significa. Esto no es solo un fenómeno lejano que pasa en el medio del Océano Pacífico. Según la región del mundo, el impacto cambia por completo, porque cada zona del planeta reacciona de una forma distinta al mismo calentamiento. Empecemos por América del Norte y Centroamérica. Para quienes siguen cuentas del clima o noticias en Instagram, seguramente ya vieron algo de esto. México es uno de los territorios más expuestos, porque tiene costa en dos océanos, una franja tropical en el sur y zonas áridas en el norte. Eso significa que el impacto no va a ser parejo. En el centro, el occidente y la zona del Golfo se esperan tormentas más intensas y frecuentes, con riesgo real de inundaciones en ciudades como Guadalajara, León o Veracruz. Mientras tanto, en el sureste, en estados como Chiapas, Tabasco y Campeche, podría pasar justo lo contrario: menos lluvia de la habitual y sequía durante buena parte del verano. En el Pacífico mexicano, el agua más caliente de lo normal, sobre todo frente a Baja California, es el combustible perfecto para que los huracanes se formen con más fuerza y más rápido. Investigadores de la UNAM ya calcularon que solamente en pérdidas por sequía este tipo de eventos le puede costar al país miles de millones de dólares. Es, literalmente,
una fractura climática. Mientras una parte del territorio lucha contra el exceso de agua, la otra se queda sin ella, al mismo tiempo. Una locura, ¿no? Y esto recién empieza. En Sudamérica el patrón es distinto, pero igual de marcado. En la cuenca del Plata, que atraviesa Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil, el Niño fuerte históricamente trae más lluvia de lo normal, tormentas más intensas, precipitaciones persistentes y crecidas de los ríos Paraná y Uruguay, sobre todo entre la primavera y el verano. En 1997, este mismo fenómeno dejó campos completamente inundados en el sur de Santa Fe y barrios enteros de Buenos Aires bajo el agua. Pero otra vez, no todo el continente se ve afectado igual. En la cordillera de los Andes centrales, el Niño suele traer más nieve durante el invierno, algo que en realidad ayuda, porque alimenta los ríos y viñedos de la zona durante todo el año siguiente. Más al norte, en Perú y Ecuador, donde nació el nombre del fenómeno, el riesgo vuelve a ser el de las inundaciones costeras. Por eso, en las últimas semanas, varias provincias de la región del litoral argentino ya empezaron a reunirse para preparar un plan ante lo que se viene. Y después está Europa, donde el panorama cambia otra vez. Acá el vínculo es mucho más débil e indirecto que en América. El tiempo en España depende de muchos otros factores del clima del Atlántico, que no tienen que ver con el Pacífico. Lo que sí muestran varios estudios es una tendencia a temporadas más cálidas, sobre todo en el sur y el oeste de Europa, un efecto que se nota más al año siguiente del pico. También hay indicios más débiles de la lluvia intensa en el Mediterráneo occidental durante el otoño, pero el efecto más consistente para España no viene directamente del Pacífico, viene de que todo el planeta se calienta un poco más ese año. Entonces, ¿cómo se prepara alguien para algo así? Para el calor extremo. Un golpe de calor no avisa. Se pasa de un mareo a una confusión total en minutos. Si alguien deja de transpirar y tiene la piel caliente y seca, eso ya no es cansancio, es una emergencia médica real. Un truco que sí funciona y que casi nadie menciona. Mojar el cuello y las muñecas baja la temperatura del cuerpo mucho más rápido que mojarse cualquier otra parte. Para el frío extremo, la regla de oro. Si se corta la calefacción, es no dejar escapar el calor que ya hay adentro de la casa. Pero lo que de verdad puede matar no es el frío en sí mismo, es lo que la gente hace para combatirlo. Usar un brasero, una parrilla o el horno de la cocina para calentar un ambiente cerrado libera monóxido de carbono, un gas que no tiene olor y que puede matar mientras alguien duerme sin que nadie se dé cuenta de nada. Y hay algo que conecta a los dos extremos, la electricidad. Cuando media ciudad prende el aire acondicionado o la calefacción al mismo tiempo, la red eléctrica se satura y ahí es cuando llegan los cortes de luz. Y ese corte de luz es, muchas veces, justo lo que empuja a alguien a usar un brasero o un generador de forma insegura. La misma decisión que puede terminar en una tragedia silenciosa dentro de la propia casa. Y una última, para cualquier parte del mundo. Durante una ola de calor o de frío, conviene golpear la puerta de los vecinos que viven solos. En serio, la gran mayoría de las muertes por temperaturas extremas pasa justo ahí. Gente sola, en su propia casa, sin que nadie se entere a tiempo. Entonces, ¿qué tan preocupante es todo esto? La verdad es que un Super El Niño no es por sí solo una catástrofe. Es un fenómeno natural que el planeta atraviesa desde mucho antes de que existiera alguien para medirlo. Pero lo que sí cambió es el punto de partida. Cada Super El Niño de las últimas décadas llegó sobre un planeta que ya venía calentándose por otras razones. Cada uno empieza más arriba de lo que empezó el anterior. Para nosotros, esa es la parte que más debería llamarnos la atención. No el evento en sí, sino la base sobre la que está ocurriendo esta vez. Y aquí viene algo más para pensar. Si el planeta sigue calentándose de fondo, estos eventos podrían volverse más frecuentes o más intensos. Todavía es un tema de debate, pero la posibilidad por sí sola ya alcanza para prestarle atención a lo que está pasando ahora mismo en el Pacífico. El océano ya empezó a soltar su calor, y durante los próximos meses, el mundo entero lo va a sentir, lo queramos o no.